González Cruz, Presente. González Rivera, Presente, no sé si Presente. me escuchas. Hernández Arismendi, ¿Cómo? Hernández Arismendi, Hernández Barranco, Presente. Hernández Flores, Yo, Hernández Arismendi, es que casi no lo escucho. ¿los demás me escuchan bien o es mi micro? ¿Cómo? Y Creo que es tus audífonos. sí, yo lo escucho bien. Yo creo que sí. Bueno, sí estoy aquí presente. Nájera Balmori, Presente. Sánchez Ramos Presente. y Vázquez González. Está en sala de espera. No sé por qué no ingresa. Ok, entonces, sí, es lo que vi. Gracias por decirme. Bueno, solo para comentarles que para el examen 4 solo hay una persona que exentó. ¿Solo hay una? Sí, solo hay una persona. El resto, pues sí, tiene que presentar su examen. El examen va a ser el jueves de la otra semana y va a ser todo lo que vimos de estadística inferencial. Entonces, ya le avisé a esa persona ya le avisé a quién es, si no han recibido el chat. Entonces, no son ustedes. Nada más le pido a esa persona que se quede al final de la clase, por favor. Y esto, ahora sí, vamos con las exposiciones de sus proyectos. ¿Qué equipo quiere pasar? Mm, El equipo de Sebastián Nájera et al, por favor. Ok. ¿Nos permite un momento de que carga la presentación, por favor? ¿Viste, chicos? Sigue cargando la presentación, profe.
¿Y alguno de los otros miembros no tiene la presentación? Yo estoy en el teléfono. Sebastián o Marisol. Ping es la que tiene la presentación, entonces no sé si me la pueden mandar de una vez o vamos a esperar. Pero en teoría se supone que todos la subieron a la plataforma. Gracias. Tienen 12 minutos para exponer. Vayan exponiendo, Bien grande. Perdón. o sea, vayan exponiendo. Bueno, yo les voy dando el orden a medida que se va dando la exposición, ¿de acuerdo, chicos? Entonces pueden empezar. Ya pueden empezar. Pues nosotros somos el equipo número 3. Está conformado por Pins, está Marisol, Sebastián y pues yo, que mi nombre es Pamela. Y nosotros vamos a hablar acerca de la infodemia en base a la violencia hacia la comunidad LGBTIQ+. Nosotros vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes que como ya se han venido viendo en estos tiempos, acerca de los problemas en redes sociales que han habido, incluso los podemos ver en pantalla, acerca de jóvenes de 20 años que fueron decapitados por sus hermanos, o en este caso, o sea, toda la violencia que se ha dado en este tiempo ante el, ay, perdón por el ruido, por la comunidad. No te preocupes. Siguiente. Aquí se pueden ver muchos de los accidentes, incidentes más bien que han habido, si están a favor de la homosexualidad, si creen que son ridiculeces, si en este caso creen que están a favor de la libertad. Y pues como ya se ha visto, pues también nos ha tocado en el metro, bueno, no solamente ahorita, sino en casos pasados, que está dentro de nuestros antecedentes, como ya lo habíamos comentado, en la en los, ¿cómo se llaman? En la exposición anterior acerca de varios antecedentes que ya teníamos, solamente que ahorita es más gráfico. Siguiente. Continúa, Marisol, por favor. Pues igual seguimos viendo sobre las noticias que hay en las redes sociales hacia la comunidad, que muchos hablan sobre criticando a esa comunidad, más celebrando que ellos se hayan como suicidado y todas esas cosas, celebrando que les hayan pasado cosas malas. Siguiente. Siguiente, porque
Muchas veces Incluso buscamos uno, que, ay, perdón, Marisol, vas tú, vas tú. que esta comunidad tenga pues aceptación entre las personas, ¿no? A pesar de que sabemos que la tienen, mucha gente sigue siendo intolerante a ella, aunque posten, por ejemplo, estas imágenes, mucha gente sigue diciendo que las bajen, que porque postean eso, que si están enfermas y varias cosas. ¿Qué ibas a decir, Pamela? Sí, que incluso la ONU, bueno, en uno de las imágenes que podemos ver, la ONU ha combatido la discriminación y pues sí parece demasiada ante estos hechos por el tema central de un nuevo informe que en este caso la ONU dio a conocer para los derechos humanos. Que todos los temas sean centrados a la conversación en señal de o sea, en beneficios a las lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero. Y esto es en 80 países que todavía tipifican las relaciones consensuadas o que incluya personas de prisión o sea, en derecho a las personas de la comunidad LGBT, perdón, LGBTTIQ más. Todavía continúas, Marisol. Sí. Bueno, a pesar de la evolución que hemos tenido como sociedad, lamentablemente todavía se sigue alguna clase de retroceso en cuanto a aceptación a ciertas sexualidades. Algunas veces como las marchas llegan a tomarlo como, de hecho se han surgido gente que normalmente que si X empresa o compañía o alguna que otra, nada, en mes de junio siempre ponen el arco iris y mayoría tiene la mentalidad de que lo hacen por marketing, obviamente, pero simplemente pues porque es el mes conmemorativo y mucha gente como que lo toma como que son re hipócritas, pero realmente pues son como, es una temática. Ahora, mucha gente como ha criticado mucho las marchas por el hecho de que nada más hacen ridiculeces o algo por el estilo, bueno, realmente pues son como si fuera un carnaval, o sea, es una liberación a lo que va todo el respecto. Nuestro problema se quedó más que si en el exceso de información o noticias falsas han afectado la aceptación hacia la comunidad LGBT y queremos saber si este problema ha disminuido con las nuevas generaciones o sigue igual. Continúa, Sebastián. Bueno, nuestra hipótesis. Como todos sabemos, hay un rechazo en la comunidad y que ha permanecido, bueno, por más de mucho tiempo, por varias generaciones. No obstante, en estos últimos años, pues, se han visto grandes aceptaciones, especialmente en como que en generaciones ya más actuales, tanto como en la Z o en la Millennial. Algunas que otras generaciones pasadas como que tratan de tolerarlo, pero todavía como que no están al 100% de convincentes de estar aceptándolos. Probablemente el rechazo se va disminuyendo. Listo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues hay que demostrar cuál es demostrar si se ha disminuido realmente este rechazo entre varias generaciones. Hay que demostrar si hay una aceptación total, ya sea por la generación Z, los millennials o entre los más bajos como es el baby boomer.
Y bueno, ¿cuál fue nuestro método? Bueno, nuestro método fue básicamente mixto. Nos abordamos en un tema más mixto entre los dos sexos, que es el hombre y la mujer, ya para considerar algunos resultados base de lo que les hemos preguntado y sacamos varias conclusiones. Pues sí, y como pues bien lo han dicho Marisol y Sebastián, en muchos estados estas acciones están indirectamente legitimadas por funcionarios estatales que también están en las redes sociales para deshumanizar a nuestras comunidades y convertirnos en chivos expiatorios para obtener beneficios políticos. Pero pues en este caso, o sea, lo que se quiere tratar es que a través de las generaciones la comunidad LGBT pues, sea aceptada. Y ahorita vienen nuestros resultados en base a las encuestas que se realizaron. Adelante, continúa Pink. Bueno, finaliza Pink. ¿Cuánto tiempo nos queda? 2 minutos. Ok, permítame un momento para poner la encuesta, si se puede. No sé si ya se ve. No, está cargando. Ya, ahí se ve. Allí se ve. ¿Cómo? Allí se ve. Bueno, pues ya por último, nuestra encuesta quedó ya formalmente así. Podemos encontrar la leyenda de privacidad en cuestión, pues que son con fines estadísticos y académicos para la materia de introducción a la estadística. En un principio tenemos no una edad como tal específica, sino a qué generación corresponden. Como ya nos habían mencionado, también lo de su género biológico, incluimos pues los cromosomas para ser un poco más específicos, el género con el que se identificaba, si pertenecía a la comunidad o no, con qué letra se identificaba, el significado de LGBTIQ, si respondían que no, si se ha notado información falsa en medios de comunicación, aquí entraría esta parte de la infodemia un poco indirecta. Y pues ya preguntar en qué medio se encuentra. También en redes sociales podemos encontrar alguna pregunta. Igual información falsa, igual que sería cuestión de infodemia. En qué medio lo podemos encontrar más presente y ya podemos encontrar esta parte de la violencia. En caso de que no, pues se tiene dos respuestas, que es un poco más hacia los temas que normalmente las personas podrían responder. Sí se ha compartido, porque también es un punto importante en cuestión de la infodemia. No, creo que se está yendo hacia arriba. Si se ha ejercido algún tipo de violencia. Y por último, pues si se sabe de qué se trata o hacia dónde va dirigida la marcha del orgullo. Y si en caso de la respuesta es sí, pues qué opciones tienen. Tuvimos 61 respuestas
Y pues ya un resumen de forma general que nos lanzó ahora Google, pues fueron estas gráficas. El 52.5% son de la generación Z. En cuestión al género biológico, el 73.8% fueron mujeres. Y con el género que se identifican, el 67.2% fue el femenino. El 70.5% dijo que no pertenece a esta comunidad. A los que dijeron que sí pertenecían a esta comunidad, el bisexual es el que predomina en esta gráfica, que es con el 65%. Las personas que respondieron que sí sabían qué significaban las letras LGBTIQ fueron el 80.3% con su respuesta en sí. Y los que respondieron que no, dijeron que no lo sé, ya que no he investigado mucho respecto de lo que veo en redes sociales. Aquí podemos ver un punto de infodemia en cuestión de pues, que la gente no investiga como tal hacia otras partes o hacia fuentes confiables, al menos por lo que nosotros logramos recabar. Y pues se ha notado información falsa en medios de comunicación, ya sea pues medios oficiales, los que ya conocemos. El 73.8% dijo que sí, o al menos esto fue lo que identificaron ellos. Y fue en televisión con mayor frecuencia, con un 89.6%. Los que compartieron información sobre esta comunidad en redes sociales, sin consultar su fuente, Tiempo. fue un 80.3% con un no. Hasta allí. Y los... ¿Mande? Hasta allí. Tiempo. Ok. ¿Preguntas al equipo? Pues, no, ninguna de mi parte. Ok. Bueno, estuvo bien que se auxiliaran en los antecedentes con imágenes. Eso les ahorró bastante tiempo. La cuestión es que muchas de las imágenes no las explicaron. O sea, tenían una imagen de una cosa y nos explicaban algo completamente diferente. Entonces, eviten ese tipo de situaciones. Si tienen una imagen, es para que les apoye a explicar lo que, para la redundancia, están explicando. ¿De acuerdo? No tengan una imagen y expliquen algo completamente diferente porque solo confunden a su público y no les ayuda mucho. Ahora, respecto a su planteamiento del problema y los antecedentes que tienen planteados, hay dos cuestiones. La primera es que están hablando toda la parte de la comunidad LGBTIQ+, y todo lo que está en torno a ello. Digo, está bien, nos da un contexto sobre cómo está viviendo la comunidad, pero de repente en el planteamiento del problema nos hablan de generaciones. Entonces, está bien, pero en los antecedentes pongan esto de las generaciones, o sea, pongan donde hay reportes que generaciones de antes odian o toleran, todo lo que comentó en parte Sebastián. Todo eso, pónganlo en los antecedentes, ¿sí? O sea, no inventen cosas completamente nuevas, porque así como Iván, yo pensaría que su proyecto es el efecto de la infodemia sobre la comunidad LGBTIQ, o el efecto de la infodemia sobre las personas de manera general, pero no donde están diciendo que, bueno, mi pregunta es, ¿cómo o por qué razón la generación millennial y la generación Z disminuiría este rechazo? ¿Nadie del equipo? Yo porque diría que a través del tiempo pues se van actualizando las generaciones. Entonces, desde la generación que abarcamos nosotros hasta la generación que abarcan nuestros padres, que fueron las generaciones que nosotros abarcamos, nos dimos cuenta que hay menos rechazo por parte de la chaviza, pues sí, más que nada, hacia la comunidad LGBT. Entonces, Pero ¿cómo se dieron cuenta? a través de la encuesta. Sí, o sea, sí, pero
antes de eso, o sea, antes de eso ya lo estaban presuponiendo. Sí, Entonces, por eso es que lo marcamos así en la hipótesis. sí, o sea, sí lo entiendo, pero ¿cómo hacen esa presunción? ¿O cómo Pues lo...? por la llegada de medios tecnológicos. De alguna forma antes, pues sí se llegaba a ver y tal vez había cierta comunidad, pero el no tener tanto contacto entre sí, o no tener, o no saber tal vez que otra persona podría pertenecer a la misma comunidad que tú, pues no se hablaba de eso. Creo que era un tema como muy cerrado. Siento yo, no sé, pero se puede decir que al menos con la llegada de nuevas tecnologías, empezar con toda esta red social, que a pesar de que también es un problema porque la infodemia está muy presente, pues ayudó a que las personas en sí se pudieran unir y con ello pues poder empezar a hacer como este surgimiento y empezar a hacer notarle a las demás personas también que pues no es como tal algo malo, sino tener también esa empatía hacia otras personas y empezar a que las personas de alguna forma reflexionaran en esta parte, que no era pues algo como muy raro, por así decirlo, sino que era un poco más común. Ok, ¿y eso lo tienen en los antecedentes? Esa es la cuestión, es ¿Podrías por... repetir la pregunta? Sí, eso que me acaba de decir Pink y bueno, lo que dijiste tú y complementó Pink, ¿lo tienen en los antecedentes? En el escrito, sí. No, no lo tienen tan así, no lo tienen. O sea, a lo que hoy es, vamos a suponer que ustedes son mi primer grupo y mi primer grupo yo no sé cuántos van a reprobar. No, no son, es un ejemplo. Pero, por ejemplo, si yo ya viví un semestre de estadística y me di cuenta que el 70% de los estudiantes reprueban y hago una publicación, ya puedo generar una hipótesis. Probablemente el siguiente semestre también reprueben el 70% de los alumnos, pero yo ya tengo información previa. En su caso, su experiencia, sus encuestas no es información previa. ¿Cómo establecen una hipótesis sin información previa? ¿Sí me doy a entender? Entonces, falta que eso lo agreguen a los antecedentes. Porque sí, me están hablando de todo lo de la comunidad LGBTI y la infodemia, pero además, de repente me meten hay un hueco y de repente ya me hablan de las generaciones. Eso es a lo que me refiero, que tapen ese hueco, que no haya estos saltos abruptos argumentales. Ahora, lo que comentaba Pink respecto a los medios bueno, las tecnologías, no hay una relación directa o una relación causal en que a mayor tecnología, va a ser mayor la aceptación, porque incluso se difunde la información más rápido y puede ser que el rechazo aumente. Entonces no es directamente proporcional, ¿vale? ¿Por qué? Porque incluso ahora los adultos mayores ya tienen más acceso a la información, ¿sí? ¿Me doy a entender o no? Y ahora, lo que me respondieron con base en la encuesta, pues temo decirles que esa encuesta está mal. ¿Por qué? Porque, véanlo en términos de porcentajes. El 50% son generación millennial, y va a tal grado que solo, no me acuerdo qué porcentaje era, como el 10% o menos, era generación, los más viejitos, no me acuerdo, baby boomers. Entonces, si lo ponemos en términos de números, el 50% de 60 personas, o 50, de 60 personas, son 30 personas. El 10% de 60 personas son 6 personas. Me están dando resultados con base en 6 personas. O sea, están diciendo, obviamente, si hay, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 20 personas y les pregunto a las 20 personas, ¿cuántas les gusta la materia estadística? Y 19 me dicen que les gusta, contra uno que me dice que no le gusta. Al menos para ese grupo sí, pero todos son de la misma edad. En este caso, ustedes tienen edades diferentes. Entonces, yo presupondría que al menos tienen que tener el mismo porcentaje para cada generación. ¿Me doy a entender? Porque si no va a estar muy sesgada.
6 adultos mayores, bueno, si ya son adultos mayores, no pueden hablar, no pueden comparar 25 jóvenes contra 6 adultos mayores. ¿Sí? ¿O no? Entonces ahí lo que pueden hacer es o agregan más o quitan datos de los de los que tengan más, a tal grado que les quede equiparables. ¿De acuerdo? Y nada más les pido de favor, cuando sean resultados de cualquier presentación, pónganlos en la presentación. O sea, no hagan estos cortes, porque no sé, a nivel ya de una presentación formal no se ve bien. Que corten su presentación para dar paso a la encuesta. Y en el caso de la encuesta, ya es mejor focalícense en los resultados. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Si hacemos estas correcciones y después se las mandamos, nos puede dar retroalimentación otra Sí. vez. Gracias. O sea, de la encuesta que ya tienen ya está bien. Solo agreguen un poco más. Aumenten el tamaño de su N. Sobre todo para personas viejitas, porque ustedes lo que van a contrastar son si los jóvenes odian, si los jóvenes rechazan menos que los adultos. Entonces, no pueden comparar si solo tienen 6 adultos, por ejemplo. Traten de al menos de que los adultos mayores estén en la misma cantidad. ¿Me doy a entender? Entonces, bueno, ahora sí el siguiente equipo, por favor. Un minuto, un minuto. Ok. Ok, ¿sí se ve? Sí. Dame un minuto, por favor. Al igual que el equipo anterior, yo les voy a ir designando cómo van exponiendo, por favor. Y pueden empezar ahora. Bueno, hola compañeros, profesor, gracias por su tiempo. Nosotros vamos a hablar sobre con la infodemia, ese es nuestro tema, el nuevo virus en la sociedad y su impacto en la sociedad en términos generales, para ir hacia, o tomar como tema particular, abordar el impacto que tiene en los jóvenes del Instituto Rosario Castellanos. Nuestro equipo está conformado por María Bautista, Laura González, Samuel Hernández, y Kaori Vázquez y su servidor, Roberto González. En nuestros antecedentes, bueno, tenemos claro que las nuevas tecnologías de la información han favorecido la democratización al acceso de información a través de Internet. Algunos de estos pueden ser las redes sociales y los buscadores web. La abundancia que se ha generado por esta información ha diseñado un panorama donde no hay una información
centralizada, sino al contrario, está descentralizado y navega por todas partes, lo que afecta de manera importante a la producción y distribución de información falsas. La crisis actual que vivimos por la pandemia de COVID-19 ha aumentado este problema en un importante nivel, porque ya no se trata solo de un problema local, sino de un problema global que juega pues un papel central en nuestras vidas. Nosotros, bueno, hemos detectado, bueno, a través de precedentes o algunos estudios de otros investigadores, han demostrado que 7 de cada 10 personas reciben por lo menos una noticia falsa al día. También buscamos identificar que a través de estas noticias falsas, busquemos o analicemos de alguna manera qué tipos de desórdenes informativos son los que está sufriendo la población. Llámese, por ejemplo, recibir contenido falso por completo, recibir contenido inexacto o con un contexto falso, engañoso, que cuente con contenido manipulado, algún tipo de suplantación de identidad en redes sociales. Y bueno, incluso los memes podrían ser propagadores de esta información falsa o ya sea verdadera. Vamos a el planteamiento del problema. ¿Sigo yo? No, continúa, Samuel, por favor. Sí. En el planteamiento del problema, pues, se origina en que las noticias falsas, al momento en que comparten información, la transforman muchas veces, o sea, transforman y así crean rumores, las famosas fake news, y como es muchísima información, se crea la infodemia. Este efecto de la infodemia en la sociedad es muy grave, porque afecta la conducta de las personas, de los jóvenes, de los adultos mayores y en la toma de decisiones de todos estos. Otro de los efectos de las fake news y de la infodemia ocurre en el ámbito emocional, porque con el cúmulo de las noticias falsas y ya que estas noticias falsas también son desconcertantes, provocan mayor angustia y depresión a las personas, a la población. Esto lleva a una decadencia global de la sociedad y pues por ende es un problema que se tiene que corregir y informar a toda la población para que lo tenga en cuenta. Y pues ese sería mi planteamiento del problema. ¿Sigo con la hipótesis? No, continúa, Fernanda, por favor. Ok, bueno, nuestra hipótesis, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, nuestra hipótesis es poder informar a las personas lo que es infodemia y lo que son las fake news, ya que pues nos hemos dado cuenta que muchas personas no conocen ni el término infodemia ni el término fake news, o hay individuos que sí lo conocen, pero lo confunden. Por ejemplo, se hizo un pequeño experimento donde yo preguntamos si la gente sabía lo que era la fake news. Muchos contestaron que no y otros contestaron que sí, pero me lo confundían con la infodemia. Y bueno, les dimos una breve explicación de que la infodemia es exceso de información y las fake news son las noticias falsas. Y nos dimos cuenta que cuando la gente le dimos esta explicación, tenían un impacto en conducta o en un impacto emocional, y ellos comentaban que a veces ellos no tenían entendido o creían todo lo que encontraban en la red social y entonces eso les causaba pánico. Entonces, de alguna manera nosotros queremos dar un poco de información y brindar un poco de nuestro conocimiento para que la gente de alguna manera sepa identificar o estar más alerta sobre las noticias.
Eso sería todo. Sigo a la siguiente. No, continúa, Kaori, por favor. Ok, bueno, entonces como objetivo tenemos que, bueno, como objetivo general es que queremos dar a conocer qué es la definición, bueno, dar a conocer la definición de la infodemia y cómo estas se derivan o se originan las fake news, las noticias falsas. Entonces esto se lo vamos a presentar a nuestros compañeros del Instituto Rosario Castellanos que estén en un rango de edad de 17 a 30 años, pero esto se lo vamos a definir sobre la infodemia durante la pandemia, durante la cuarentena. Y en el objetivo particular es que queremos diagnosticar cuáles han sido sus emociones originadas tras toda esta abundancia de noticias falsas y de información sobre el COVID-19. Y bueno, conocer las consecuencias sobre las emociones en estos jóvenes y dar a conocer la opinión sobre ellos, sobre este caso. Continúa, Laura, por favor. Bueno, en la parte del método, desde una perspectiva estadístico-descriptiva, vamos a analizar las consecuencias traídas hacia nuestros compañeros del Instituto Rosario Castellanos. Elegimos un rango de edad de 17 a 30 años y a través de un cuestionario vamos a registrar datos de acuerdo de su perfil, como pueden ser edad, género, pero además también vamos a realizar preguntas en torno al grado de conocimiento que tienen los jóvenes de este fenómeno, tanto de infodemia como fake news, la percepción que ellos tienen, su actitud o emociones ante las mismas, y también alguna pregunta en cuanto a los medios a través de los cuales ellos ven que se difunden esta infodemia o estas fake news. Ahí en la parte de donde dice encuesta, no sé si le puedas dar clic, Roberto, para abrir el cuestionario. A ver, dame un segundo, es que tengo que compartir otra pantalla. Ok, bueno, era un enlace para la encuesta o el cuestionario. Ya se ve, ¿no? Ajá, y bueno, pues este es el cuestionario. Hicimos las correcciones que habíamos revisado en la clase anterior. Bueno, hicimos las correcciones en cuanto a saber, bueno, delimitar la edad de los participantes en esta encuesta, su sexo de nacimiento, si es hombre o mujer, si el participante verifica la información que comparte cuando sospecha que no es real, si conocen los términos, bueno, el término de infodemia, y se ha considerado que una noticia popular puede llegar a ser falsa, ya sea compartida, bueno, las noticias populares suelen compartirse en medios de comunicación masiva como son las redes sociales y la televisión, el radio, el periódico. Le hemos preguntado si ha creído o compartido, bueno, si ha creído o compartido una noticia falsa acerca de COVID-19 y cuál ha sido también su mayor sensación emocional tras interactuar con noticias falsas. Delimitamos solamente a 5 respuestas, que son alegría, enojo, confusión, miedo y el elemento neutro que sería confusión o ninguna. También los medios que consideran donde existen más noticias falsas sobre COVID-19, que son, bueno, pueden ser algunos de estos medios de comunicación masivos como las redes sociales, la televisión, el periódico que se distribuye todos los días, la radio y el internet en general, como podrían ser un ejemplo los buscadores de internet. Las medidas que puede llegar a considerar el participante como
que ayuden a mitigar el problema, que pueden ser verificar la fuente de información, identificar el interés de quien proporciona la información, cuál es el objetivo de que él reciba esa información, no compartir los contenidos en las redes sociales sin antes haber comprobado la veracidad y calidad de los mismos, así como, bueno, si es que ellos consideran que compartírselo lo que consideran cierto, podría ser una medida que ayude a mitigar este problema. Un minuto, chicos. Sí. Bueno, pues todas las preguntas van enfocadas justamente a verificar el estado emocional de las personas. También, pues ver de cierta manera, diagnosticar cómo es que les han afectado. En este caso, la infodemia, las fake news, durante este periodo de pandemia por COVID-19. Sí, también se busca, bueno, que a través de la recolección de datos de este tipo de preguntas de respuestas múltiples, durante un periodo de tiempo, nosotros establecimos de 7 días, aún nuestra M es muy pequeña, por eso no consideramos que sea viable presentar algún tipo de resultado. Bueno, en medida de porcentajes de encuestas, pero se busca obtener la media, la moda, la mediana, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. También a través de histogramas, gráficos de caja y bigote, buscamos o vamos a realizar, perdón, un análisis de los datos para vincularlo a las variables de la hipótesis que ya hemos presentado anteriormente. Por último, realizaremos la interpretación de los resultados y se reportan los resultados mostrando las conclusiones y su argumentación para obtener respuestas si la hipótesis resulta falsa o verdadera. Pues ya. Justo a tiempo. ¿Preguntas al equipo, chicos? Ok, nada más para comentarles que en la entrega, bueno, esto es para ambos equipos, pero en el proyecto final, el día de la presentación final, ese día igual yo designo. Puede ser que le diga que una persona exponga todo el proyecto, o puede ser que todos lo expongan, depende. Pero sí es importante de que estructuren una pregunta bien estructurada con base en los resultados y en las discusiones, ¿vale? No se vale, ¿y qué es? Por ejemplo, en el caso de LGBT, ¿qué es el LGBTI? No. O en este caso, ¿y tú qué crees? Sino más bien preguntas estructuradas y concisas a la parte de resultados. Ahora bien, y bueno, en ambos casos mejoraron las presentaciones respecto a las anteriores, ya con los detalles que les voy a dar a cada uno de ustedes. A este equipo en particular, ¿me pueden decir cuál es la hipótesis? Así, en una frase o en dos frases. Explicar qué es la infodemia y el porqué de ella se originan las noticias falsas. No, eso es un objetivo de investigación. ¿Será posible que una forma de mitigar esta problemática sea explicando lo que son las fake news y la infodemia a las personas? Ok, esa es una hipótesis, pero ¿es la hipótesis de su trabajo? Pues sí. ¿Y van a explicar a las personas? ¿O lo van a diagnosticar? No. La hipótesis es, o sería, si el exceso de información acerca de COVID-19 tiene algún impacto emocional en los jóvenes de
el Instituto Rosario Castellanos de los 17 hasta los 30 años. Esa es la pregunta Eso de no es una investigación. hipótesis, ¿no? Esa es la pregunta de investigación. Podría ser dar a conocer qué es la infodemia y las fake news y todo lo que se deriva de ellas a jóvenes de 17 a 30 años del Rosario Castellanos. Ese podría ser un objetivo. Como dijo, hay un exceso de infodemia en nosotros, ya no podemos más. No, sí puede. Es que esa es la cuestión. O sea, miren, esto les va a servir a los dos equipos para su vida. No todas las investigaciones llevan hipótesis. Depende mucho de la investigación que estén haciendo. Pero para su mala suerte en estadística sí, porque es meramente cuantitativo. Y así es el enfoque. Y los enfoques cuantitativos siempre van a tener hipótesis. Pero, ¿cómo disciernen una hipótesis de un planteamiento del problema de unos objetivos? Muy sencillo. El planteamiento del problema tiene un resumen de los antecedentes de manera muy general. Y haces una pregunta, como la que estableció Roberto. La hipótesis es una posible respuesta en tiempos a futuro o en términos probabilísticos. Es decir, si Roberto preguntó, ¿será posible que la infodemia bla, bla, bla? La hipótesis es, considerando los antecedentes, si se sabe, como lo menciona la OMS, que la infodemia genera estados de ansiedad y estrés, ¿será posible que la infodemia del COVID haya generado estos mismos estados en los jóvenes del IRC? Esa es la hipótesis. Y si se dan cuenta, solo es la respuesta a su pregunta. ¿Cómo ustedes van a decir, profesor, y cómo sabe cuándo es objetivo o no? Porque los objetivos siempre vienen en infinitivo. Determinar, conocer, saber, diagnosticar, medir, analizar, cantar, no sé. Todo eso viene en infinitivo. ¿Sí ven la diferencia? Así es como tienen que ubicarlo. ¿Por qué? Porque ahorita en su hipótesis me dijeron muchos objetivos, pero no me dijeron la hipótesis. ¿Vale? Entonces, para que no les pase al final, ahí la hipótesis, esa sí la pueden transcribir tal cual, pero ya una hipótesis bien estructurada. Me doy cuenta que que hay un mejor dominio del tema por la manera que exponen. Ya no necesitaron, al menos sí me di cuenta que algunos leyeron de sus tarjetas, pero ya se ve que leen menos. ¿Por qué? Porque conocen más la información. ¿Y por qué conocen más la información? Porque me dieron 12 hojas de antecedentes. Digo, está bien, no me quejo, lo tengo que leer, pero es importante que lo reestructuren bien. Como se los puse ayer en el escrito, hay mucha información, es bueno, solo estructurenla bien. Recuerden, de lo general a lo particular. Entonces, ahí sí hay algo para ambos equipos. Citas, por favor. Citas, siempre pongan citas, no importa que sea presentación, que solo tengan imágenes, que solo tengan palabras, citas. Entre más citas va a estar más verificado. Entonces, ahora sí, ya pueden, si estructuran bien su planteamiento del problema y si estructuran bien su, su proyecto, pues van a tener resultados muy bonitos. Entonces, para que lo tengan bien contemplado en el cómo lo van a desarrollar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, yo también en esta presentación esperaba resultados. Todavía no los tienen y me preocupa un poco porque, pues, ya la entrega es de este jueves en 8. Bueno, de jueves que viene en 8, o sea, en 15 días. Y siento que va a ser mucha información para ustedes. Entonces, para que lo tengan contemplado. No puedo decir más porque le digo, no veo resultados tan consolidados. Pues o sea, solo tenemos una N de 10 y la verdad los datos están muy, muy dispersos. Entonces, Pero son resultados preliminares. O sea, por eso son resultados preliminares. Es como si yo les digo, ok, sus calificaciones preliminares hasta ahorita, de todos, suponiendo que todos sacaron 10 en todo, es de 6. ¿Por qué? Porque todavía me falta el 40% del trabajo final. ¿Sí? Entonces ahí sí,
Me hubiera gustado verlos para saber qué tendencia va, cómo guiarlos, qué reestructurarlos. Por ejemplo, en el caso de sus compañeros, les dije, ok, ahí está mal, ahí está bien. Pero aquí sí, no hay estos resultados que me puedan decir qué tan bien van o qué tan bien no van. ¿Vale? Bueno, digo, los proyectos, pero o sea, son 10, entonces sí es No importa, por eso son, algo te digo, pequeño. preliminares. Siempre que tengan resultados preliminares, pónganlos. ¿Cuál es tu sexo de nacimiento? Verificas la información que sospechas que no es real. ¿Conoces el término infodemia? ¿Has considerado que una noticia puede ser falsa? ¿Has creído o compartido noticia falsa acerca de COVID? ¿Cuál ha sido tu mayor sensación emocional, intelectual, alegría, enojo, confusión, miedo? Ninguna. Ujú. ¿Cuál de los medios consideras que existen más noticias falsas sobre COVID? ¿Cuál de estas consideras la medida para mitigar? ¿Cuál es tu comportamiento social? ¿Crees que tu comportamiento, consideras que tu comportamiento social está influenciado por esta información? Esto de comportamiento social, defínamelo en los antecedentes. Ok, sí. ¿Cuál de estos ejemplos es una noticia verdadera? ¿Consideras que son peligrosas las noticias falsas? Basadas en la infografía. ¿Cuál infografía? Nada, es que colocamos una infografía. Permítame, ahorita se la muestro. Preguntas. Debe estar. Sí. Esta. Ok. La que sigue. ¿Es la última? Ok, pues sí, de entrada aumentar el tamaño de la N y ustedes van a tener pauta para hacer muchas Fs de Fisher. Muchísimas Fs de Fisher. No, ya no. Entonces Es cierto, sí. eso les va a ayudar. Y con la prueba que vamos a ver hoy, en algunos casos también les va a ayudar. La cuestión es que ustedes puedan contestar las encuestas entre el grupo de ambos equipos. No, porque ya conocen el proyecto de investigación. O sea, van a contestar lo que sus compañeros quieren escuchar. Y a eso se le llama vía. Cuando rediriges tu investigación a lo que tú quieres, más no a lo que es. Un ejemplo de verlo es como, digamos que el grupo me cae mal, digamos, y supongamos que yo no soy una persona ética. Yo redirijo a todos para que todos reprueben. Y sí se puede hacer, o sea, no es que lo sepa. Sí se puede hacer, ¿por qué? Dejas tareas que nunca has explicado, das tema por visto, les das videos esperando que vean la clase cuando sabes que no van a ver la clase. O sea, todo este tipo de actitudes ya van redirigidas a que ustedes no aprueben el curso. Entonces, eso no se debe hacer. Al igual que ustedes no pueden contestar las encuestas de sus compañeros porque, pues no, o sea, no, mm, como ya saben qué es lo que va a investigar el equipo de Rosa et al, pues sus compañeros van a contestar a lo que Rosa et al quiere. Y el equipo de Roberto et al, el otro equipo va a contestar lo que el equipo de Roberto et al quiera y no lo que es. Y eso pasa muchas veces en en todo, sobre todo en las campañas políticas, que te dicen, oye, ¿verdad que tú quieres un tinaco nuevo antes de que arregle las calles? Sí, señor candidato, yo quiero un tinaco nuevo antes de que arregle las calles. Y eso es lo que se conoce como vías. ¿Sí? Entonces, muy bien a los dos equipos. Me dio gusto que han mejorado. Solo que sí, les pido esa parte de resultados. Y a los dos equipos se nota, va a sonar feo, pero se nota quiénes son las cabecillas y quiénes están al frente de los proyectos. Así que no dejen que se note. Sean más proactivos, sean más participativos. ¿Por qué? Porque ese día yo puedo decir, a ver, voy a dejar que María Fernández exponga todo. Entonces,
toda la calificación va a estar en pro de María Fernández. Entonces ahí tampoco la pueden culpar porque es un trabajo en equipo. Se supone que todos trabajan y todos dominan el tema. ¿De acuerdo? Para que lo contemplen. ¿Dudas? ¿No? Yo tengo una duda, pero Sí. es sobre las asesorías presenciales. ¿Si va a impartir o no va a impartir, profe? Ah, no, yo no. Ay, no me diga. Es que, miren, me explico así brevemente. Cuando a nosotros como docentes nos contratan, digamos que si yo pido 20 horas y solo doy 4 grupos, estaría dando 16 horas. Me restarían 4 horas. Esas 4 horas yo las tengo que dar como asesorías extra. O bueno, no asesorías extra, asesorías por parte del instituto. En mi caso, no es así. Yo cumplo mis 20 horas y además a la semana les doy 6 horas extra de asesorías. Pero esas asesorías a mí no me las pagan. Entonces, al no ser formales, pues yo no puedo disponer de un espacio en el instituto. ¿Por qué? Porque no son formales. Sí puedo seguir dando las asesorías de manera virtual, sí. Pero como no son formales, pues el instituto, al ser muy restrictivo, te va a decir, no, tú no estás registrado como asesor bajo demanda. Así se conoce. Entonces no te puedo asignar un espacio. Entonces, por eso es complicado que yo dé asesorías presenciales. Les puedo dar asesorías en línea. E incluso si, espero que no, pero si alguno se va extraordinario y quiere que lo apoye con la asesoría de algún tema, lo puedo hacer de manera extracurricular y sin compromiso. O sea, no tengo problema con eso. ¿Vale? Pero Gracias. no es, eso sí yo no puedo hacer. Para las asesorías presenciales tienen que buscar a los profesores que sí las dan o preguntarle a la jefatura qué profesores y de qué materia las están dando para que, pues para que las puedan tomar, ¿vale? Sí, es que esa era mi duda, es que como casi todos los otros profesores nos dicen de que pues van a dar asesorías en el plantel GAM, pues yo tenía esa duda con usted, pero pues ya nos dijo cómo está Sí, no, el yo no. negocio. El negocio turbio, sí, no, yo no doy yo hasta el momento no sé, bueno, no sé si el otro semestre voy a estar, pero si estoy, puede ser que sí. Entonces, sí, eso sí se los debo. En ningún lado tenía muy clara la información, chicos. De hecho, por ejemplo, hoy a, iba a cancelar la clase que nos avisaron ayer a las 12 de la noche que hay que estar en el instituto. Pero pues no puedo cancelarla, entonces. ¿Por qué? Porque solo nos quedan 3. Entonces, pues así. ¿Vale, chicos? ¿Dudas, comentarios de sus proyectos? Las asesorías para proyectos solamente son sábados, ¿verdad? No, son los miércoles. Y ya Sí. solo queda una. El miércoles de la otra semana. Ok, gracias. Quizá en su caso queden 2, porque ustedes tendrían que entregar hasta el jueves de las 7, o sea, dentro de 15 días. Entonces puede ser que para ustedes haya 2. No lo sé. Veremos. A ver. Hice unas correcciones en sus calificaciones, chicos, para que las revisen, por favor. Pero no se preocupen conmigo. Creo, por lo que está viendo en las calificaciones, ninguno va a reprobar. Va a sacar como 6.2, pero no van a reprobar. De las calificaciones, o sea, digamos que ustedes, vamos a suponer que ustedes reprueban. Tienen todavía 2 opciones más. Algo que se conoce como periodo de recuperación, que es un semestre intensivo en 3 semanas, ir al instituto 5 horas diarias, más o menos entre 3 y 5 horas, no sé cuánto sea, y, y les dan una calificación. O sea, todo lo que vieron se borra, borrón y cuenta nueva. O los extraordinarios, que esos me parece ya son en agosto. Sí, son creo que en agosto. Y pues ese sí, yo creo que va a estar complicado. Creo, no lo sé. ¿Vale, chicos?
Vale, muchas gracias. Entonces, de todas maneras, de los temas que no vamos a ver es el tema de, como les había dicho, ANOVA. ANOVA y ANOVA, no, ANOVA y TEDstudent. Esos son los únicos temas que no vamos a ver, pero ya les subí de todas maneras el material por si quieren consultarlo para sus extras. Le digo, no creo que se vayan a extraordinaria. ¿Por qué? Porque si han entregado todo la mayoría, se darán cuenta que eso ya es un 60%. Es decir, vamos a suponer que de ese 60% reprobaron. Entonces tendrían un 30%. O sea, de todas las actividades que les he pedido que vayan entregando. Ya las tengo todas, solo me faltan una exposición y un y la actividad 2. Ahora, vamos a suponer que ustedes tienen 30%, pero en el proyecto final sacan 10 tanto en el escrito como en la presentación. 40% más 30% es igual a 7. Entonces, o sea, por eso, aunque ustedes crean que es mucha entrega, sí, bueno, o sea, sí lo reconozco, son muchas actividades las que tienen que entregar, pero lo hago en pro de ayudarlos. Es más fácil para ustedes pasar así a que yo les haga 4 exámenes de estadística. Así, o muchos ejercicios de estadística, así yo sé que no van a pasar. Yo sé que de por sí ahorita medio aprendieron, pero ya al menos saben hacer un proyecto de investigación, que es lo que me interesa. Y lo sé porque si comparan este último proyecto con su primer, háganlo ustedes, comparen el proyecto, esta entrega con la primera y van a ver la diferencia abismal que hay. Entonces, con eso me conformo y que sepan implementar los métodos estadísticos también me conformo, que sepan hacer estadística descriptiva me conformo. Si aprenden a utilizar la estadística inferencial, me voy feliz, pero no sé si tener muchas expectativas en eso, ¿no? Pero la idea es que al menos ustedes sepan los métodos que pueden ustedes implementar. ¿De acuerdo? Entonces, no se me estresen por las cosas. Yo creo que de aquí no van a reprobar nada. Yo creo, no lo sé. Según yo, no. A ver. Entonces, dicho esto, el tema que vamos a ver hoy es el de chi cuadrada. Este tema es un tema muy bonito porque recordemos que el caso de F de Fisher eran los que te analizaban o te comparaban mm, te comparaban variables de tipo cualitativo con valores categóricos. Es decir, si teníamos una tabla de contingencia, en esa tablita de contingencia era si eras mujer y contestabas que sí, o si eras hombre y contestabas que no, no lo sé, dependiendo de las variables que quieran utilizar. Viendo las encuestas ahorita, por ejemplo, crees que las noticias de índole nacional han sido, o noticias populares han sido noticias falsas? Sí. Y otra pregunta es, ¿tienes redes sociales? Sí y no. Entonces, la F de Fisher es hacer estos valores categóricos, ¿no? Decir, ok, en estos dos puntos te dan estos valores, bueno, esta intersección entre dos variables, ¿sí? Para chi cuadrada, generalmente vamos a utilizar algo que se conoce como datos esperados. Los datos esperados son los datos, los datos que ya están calculados teóricamente, datos que se han reportado y que saben que las conformaciones van a ser de esta manera, o datos donde todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que yo ya di el curso de estadística 8 años y que en esos 8 años, les voy a cambiar el ejemplo, si no se me van a espantar. En esos 8 años, el 60% de los estudiantes han pasado, han aprobado, ya no han reprobado, han aprobado. Eso pasa a ser un dato esperado. ¿Por qué? Porque lo he ido calculando yo a través de esos 8 años. Ahora, con base en esos, yo voy a ver cuántos estudiantes de este grupo van a pasar. Es lo que se conoce como datos esperados. ¿Qué esperas? Y estos datos esperados se calculan matemáticamente. ¿Sí me doy a entender? Entonces, para la chi cuadrada nosotros vamos a implementar unas distribuciones normales asimétricas hacia la derecha o asimétricas hacia la izquierda.
Entonces el valor de significancia solo va a estar en una de las colas. ¿De acuerdo? Esta o esta, según sea el caso. Hay investigaciones que se los determina, que les dice, ¿sabes qué? Tus variables tienden a que sea en este punto, o tus variables tienden a que sea en este punto. Para que ustedes sepan, de primera instancia tendrían que hacer un histograma de frecuencias. Si el histograma de frecuencias les da para acá, entonces tendrían que utilizar un método diferente. Generalmente, en todas se asume estas. ¿De acuerdo? Estas. Ahora, la chi cuadrada, chi cuadrada, chi cuadrado o x elevado al cuadrado, cualquiera de los dos está bien dicho, necesita de varios requisitos. De primera instancia, que el muestreo que hagan de sus datos sea un muestreo aleatorio. Por ejemplo, retomando lo que comentó Pink, si ella quisiera que sus compañeros contestan las encuestas, ahí ya no es un muestreo aleatorio, es un muestreo no probabilístico. Y ese muestreo no probabilístico sería del tipo voluntariado. ¿Quiénes de aquí quieren contestar? No me sirve. ¿Por qué? Porque no están representando aleatoriamente una población. Igual, al igual que en el caso anterior, vamos a usar estas categorías. Y al igual, se espera que de mínimo para cada categoría tengan 5 frecuencias esperadas. Frecuencias en este caso va a ser el número de personas que están seleccionando esa o esas variables. ¿De acuerdo? Por ejemplo, volviendo a hablar, en el caso de los helados, ¿cuántos de aquí utilizan Facebook y les gusta el helado el helado napolitano, por ejemplo? Si me dan 10, está bien, pero yo al menos espero, o mis frecuencias esperadas van a ser de 5 elementos. Si las frecuencias esperadas son de menos de 5 elementos, no sirve. Tenemos que volver a reestructurar esa información. Ahora, los datos observados o las frecuencias observadas, más bien, para la hipótesis nula, implica que los datos observados se van a acoplar a los datos esperados. ¿Sí? Esta es como la hipótesis nula general per se para el caso de chi cuadrada. Pero chi cuadrada, para su fortuna o desfortuna, tiene 3 pruebas más. Prueba de bondad de ajuste, es decir, donde nosotros tenemos unos datos esperados, unos datos observados, ¿qué es esto? Y quiero ver si estos datos observados se acoplan a los datos esperados. A esa prueba se le conoce como bondad de ajuste. Datos observados es el rojo y datos esperados es el negro. Hay una segunda prueba donde ustedes pueden utilizar 2 variables, al menos dos variables o más, y es la que se conoce como prueba de independencia, muy similar a F de Fisher. La diferencia de esta es que cuando ustedes, en F de Fisher solo podemos tener 2 variables, sí, y en esas variables es de presencia y ausencia, para ambos casos. En chi cuadrada no. En chi cuadrada pueden combinar, por ejemplo, vamos a suponer que la pregunta que hizo el equipo de Pamela et al. ¿Qué generación eres? Eran 4 categorías. Y ahora, vamos a combinarla con una de las preguntas de Samuel et al. ¿Qué emociones te genera? También son 4 categorías. Ahora puedo hacer bases de datos de 4x4. ¿Sí? Eso es lo que nos permite hacer. ¿Cuál es la única desventaja para este tipo? En el caso de F de Fisher, yo estoy seguro que si me contestan sí y no, va a ser solo para estas 2 variables. Pero aquí solo vamos a ver independencia. Por ejemplo, si el gusto musical depende del estado de México, del estado donde vivan, no lo sé. Pero no te va a decir si un género en particular. Es decir, de toda la música, no de un género en particular. ¿Sí me doy a entender? ¿O no? Ahorita lo vemos en las bases de datos para que lo entiendan más. Y la tercera es la prueba de homogeneidad. La prueba de homogeneidad es, ok, ¿qué tan representativo o qué tan proporcional es la muestra que yo estoy tomando respecto a una población? Si, por ejemplo, ustedes tienen una N de 25,
una muestra de 25 datos, pero su población es de 25 millones. ¿Qué tan representativo es? Se utiliza esta tercera prueba. Nosotros no vamos a ver esta prueba, pero igual ya se las dejé en Classroom por si quieren revisar el material. Nosotros solo vamos a ver estas dos. La fórmula que se va a utilizar es esta. Tomen foto, capture de pantalla, anoten en el formulario porque así va a venir en el examen 4. Ah, por cierto, el examen 4 no va a ser, no tienen que resolver nada matemáticamente hablando, solo son inferencias estadísticas. Y esto lo pueden hacer si tienen un formulario, ¿vale? Entonces, les recomiendo que hagan un formulario con todas las fórmulas que hemos visto y las tablas de verdad. O sea, no tengo problema que lo usen en el examen, pero sí que lo sepan utilizar. Pink. Sí, ¿le podría regresar a la otra, por favor? Sí. ¿Qué era lo que había dicho bien de frecuencias esperadas para cada categoría? ¿Serían 5? Son 5. Sí, las frecuencias recuerda que es el número de personas por evento o por categoría. Entonces, cuando ahorita como ven, vamos a utilizar una fórmula para calcular las frecuencias esperadas. Las frecuencias esperadas es lo que tú esperarías matemáticamente hablando que se comportará tu población. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita con la fórmula. Y el valor mínimo tiene que ser al menos de 5. Si no es 5, no te sirven como datos esperados y tienes que recabar más datos o reestructurar la información. ¿Sí? Entonces, dicho esto, en la fórmula de nueva cuenta vamos a tener este bonito símbolo de suma, pero ahora la suma va a ser de los resultados de toda esta operación. Es decir, que esta operación la van a hacer por categoría. ¿Vale? Donde son exactamente las mismas. Datos observados, frecuencias observadas, datos esperados, frecuencias esperadas, entre frecuencias esperadas. ¿De acuerdo? Solo es cambio de variables. Hay un término que vamos a conocer como grados de libertad, y eso se me pasó decirles en esta. Cada prueba va a tener una manera diferente de calcular los grados de libertad. Los grados de libertad no es más que con cuántas variables cuenta esa prueba, o en cuántas variables, o a partir de cuántas variables se va a dispersar los datos de esa prueba. ¿Y cómo se calculan? Para el caso de bondad de ajuste es el número de categorías o el número de clases menos 1. Es decir, si yo tengo, estas son las categorías o las clases. Si yo tengo 4, sería 4 menos 1. Para el caso de prueba de independencia es columnas menos 1 por filas menos 1. Una, dos columnas, una, dos filas, una, dos columnas. Entonces sería 2 menos 1 por 2 menos 1. Y así se obtienen los grados de libertad. ¿Para qué me sirven los grados de libertad? Además de saber qué son las variables en las cuales se van a dispersar tus datos, para calcular esta tablita. Esta tablita ustedes la van a encontrar aquí en su base de datos, en la sección de material de apoyo. Está en bondad de ajuste y en distribución también está. Cualquiera de las dos lo van a encontrar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se lee esta tablita? Si en algún momento alguno de ustedes leyó o jugó un juego que se llamaba Submarino, donde dabas coordenadas y tratabas de atinar si le diste al submarino de tu amigo o no, es muy similar. Son por coordenadas o por puntos céntricos. Los valores de arriba van a ser los valores de significancia, recordando que pueden tener cualquier significancia de 0.05 o menor, es decir, 0.04, 0.003, 0.002, etc, etc. De acá para acá es mayor a 0.5 y de acá para acá es menor a 0.05. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que hayan calculado los grados de libertad que los van a encontrar en la primera columna, simplemente van a ver si tengo 25 grados de libertad y 0.25 de significancia estadística, que sería esto, me voy a este punto. Este va a ser el valor que me va a dar 40.6465. Si yo digo, por ejemplo, 8 grados de libertad y 0.05 de significancia estadística, el valor sería 15.50. ¿Para qué me sirve este valor? Bueno, manualmente
te permite contrastarlo con el valor que ustedes obtienen, el valor calculado, que nos permite rechazar o aceptar la hipótesis. Sin embargo, en los programas estadísticos, bueno, hay un procedimiento que no lo vamos a ver porque los va a confundir más y es muy extenuante, es a partir de estos valores, calcular el valor de P. Recordando que el valor de P es el de probabilidad de rechazo de la hipótesis, la probabilidad de aceptación de la hipótesis nula. Entre más pequeño sea, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque si tienes un valor de P de 0.00001, es la probabilidad de aceptar tu hipótesis nula. Y para aceptar la hipótesis nula debe caer acá. Pero si tienes un valor muy bajo, va a caer acá. Más o menos así es como se interpreta la estadística inferencial. En este caso, yo solo les voy a enseñar a hacerlo manualmente, que les diga, ok, el valor calculado, que sería este, es mayor o es menor al valor de tablas, que es este que tenemos aquí. ¿Sí? Si el valor calculado es mayor que el valor de tablas, entonces yo voy a rechazar la hipótesis nula. Pero si el valor calculado es menor que el valor de tablas, yo voy a aceptar la hipótesis nula. Eso para este tipo de distribuciones, ¿vale? Para el otro tipo es lo contrario. ¿Por qué? Porque ahora la significancia la tenemos de este lado. ¿Sí? Ok. Entonces, dicho esto, denme un minuto. Entonces, ¿cómo hago esto? Muy buena pregunta. Te pueden auxiliar de programas estadísticos. Yo utilizo el programa de GraphPad. Nada más tengo que hacer mis bases de datos y dejo que GraphPad Prism me haga todo. Pero en caso de que no tengan, creo que son 6,000 pesos para pagar la licencia y que no lo quieran descargar de manera no legal, lo pueden hacer manualmente con el Excel. También Excel ya tiene herramientas y plugins que les hacen la estadística inferencial. Esos plugins sí no tienen costo, no los vamos a ver. Los pueden descargar y también les subí un video de cómo hacerlo en caso de que tengan que hacerlo en Excel. Pero en caso de que no, como es para la actividad número 10, ustedes tienen que hacer la base de datos. Recordando de primera instancia que tenemos que tener más de 50 datos. En este caso vamos a ver establecer nuestra hipótesis. Nuestras hipótesis nulas y alternativas. El color es independiente del sexo biológico y el color es dependiente del sexo biológico, como este estereotipo relacionándolo mucho al protocolo de sus compañeros, que dicen que a los niños les gusta el azul y a las niñas el rosa, ¿vale? Vamos a ver si es cierto. Ojo, cuando ustedes escuchen un comentario así de que es que los niños deben estar así y las niñas así, o es que los niños son mejores en esto que las niñas en esto, es que las mujeres tienen que hacer esto y los hombres esto, díganle, ¿ya hiciste tu prueba de hipótesis con una N representativa? Y si les contestan que no, mándenlos muy lejos. Para eso al menos sí sirve la estadística. Entonces, solo para este caso didáctico vamos a inventar datos, pero en la vida real no se inventan datos. Nunca me inventen datos, ¿vale? Vamos a ponerle aquí 50, 30, 80, 30, 80 y 25. Este que está aquí va a ser el tamaño de mi n. Sí. Este que está aquí va a ser el tamaño de mi n. ¿De acuerdo? Para el tamaño de la n,
Lo único que tienen que hacer es sumar las columnas o sumar las filas y les tiene que dar el mismo resultado. Si les dan resultados diferentes, quiere decir que en sus filas están poniendo valores diferentes. Lo único que yo hice aquí fue poner suma y sumo todos estos elementos. Esto es igual a suma, suma, y selecciono los elementos y posteriormente arrastro. Y eso ya me lo hace automáticamente. ¿De acuerdo? Ahora, existen dos maneras de resolver este ejercicio. El primero de ellos, como les digo, es cuando no existen para los datos esperados, más bien, cuando los datos esperados todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que todos aquí compramos un billete de lotería. ¿Por qué? Porque ya queremos ganarnos millones de pesos y salir de México, de, no sé, del planeta. Entonces, todos tenemos la misma probabilidad de ganar. Es decir, que no hay nadie más que otro. Todos tienen exactamente la misma probabilidad. Es decir, que las frecuencias esperadas va a ser lo mismo para todos. ¿Qué pasa? Hay eventos donde ya se ve sesgado esta probabilidad. Vamos a suponer que Sebastián es amigo del cofundador de la lotería. Y Sebastián le dice, mira, cofundador, te voy a dar 6,000 millones, la lotería es de 12,000 millones de dólares. Y Sebastián le dice, te voy a dar la mitad. Entonces, ahí sabemos que Sebastián ya tiene más probabilidades que todos nosotros. Sebastián tiene 60% de probabilidades y el resto de probabilidades ahora la tenemos que dividir entre el número de personas que estamos aquí. Es decir, el 40% restante o el 0,4% o el 0,4 de probabilidades lo tenemos que dividir entre 3, 6, 8, entre 9 personas. La probabilidad que nos va a tocar es mucho menor. ¿Por qué? Porque Sebastián fue un avaricioso y agarró mayores probabilidades. ¿Sí? Esto es lo que se refiere con que un evento tenga más probabilidades o no. Entonces, ¿cómo se hace? Si asumimos que todos los eventos tienen las mismas probabilidades, lo que voy a hacer es dividir el tamaño de la n entre el número de categorías. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 categorías. ¿Vale? Entonces tendría que dividir 295, como lo tengo aquí, entre 6. Si fueran 8 categorías, sería entre 8. Si fueran 10 categorías, sería entre 10, y así sucesivamente. Y así yo obtengo las frecuencias esperadas. ¿De acuerdo? Y después ya nada más lo arrastro. Lo que tengo que hacer de nueva cuenta es fijar el valor de 295, o en su caso hagan la división directamente, 295 entre 6. ¿Vale? Eso ya es como de gusto personal para cada uno. Posteriormente, yo ya tengo mis datos observados, que son esto de acá, pero también tengo mis datos esperados, que es esto de acá. Datos esperados para cada categoría, es decir, que rojos y hombres esperarían 49, azul y hombre 49, amarillo y hombre 49, mujer y rojo 49, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma probabilidad. ¿Cómo sé que esto es correcto? Hago una suma de todos los elementos y me da exactamente el mismo valor. ¿De acuerdo? Ahora, 100%. Tipping. En la fórmula de datos esperados, tenía un signo de pesos. No. La fórmula de datos esperados es n entre k. Esa es la fórmula. Donde n es el tamaño de la muestra y k es el número de clases o número de categorías. Aquí sí tiene símbolo de pesos, pero es la celda. ¿Y para qué sirve el símbolo de pesos? Para fijar los valores. ¿Por qué? Mira, si yo le quito los símbolos de pesos, no era 4. Cuando yo arrastre, la fórmula va a ir moviendo la fila. ¿Ya viste? ¿Sí lo ves? Entonces,
Y aquí igual y aquí igual te lo mueve, aquí no te lo mueve. El símbolo de pesas es para fijar esas celdas, decir, ¿sabes qué? En las 6 categorías quiero que me hagas la misma división, con la misma celda. Para eso es el símbolo de pesos. ¿Sí? Entonces, como tenemos que hacer, o sea, cada categoría tiene los mismos datos esperados, por eso lo fijo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a ir haciendo paso por paso de la fórmula. Primero dice O menos C. Entonces, aquí lo pongo O menos C es igual a esto, que es O, menos C, que es esto que tengo aquí. O menos C. Y lo voy haciendo para cada categoría. O menos C, O menos C, O menos C, O menos C, O menos C. Recuerden, datos observados menos datos esperados. ¿De acuerdo? Y dejo que automáticamente lo resuelve. A menos que si a alguien le gustan mucho las matemáticas y quiere hacerlo manualmente, lo puede hacer. No me niego. Pero es su responsabilidad. ¿Por qué? Porque aquí estamos teniendo una base de 2 por 3. Pero ¿qué pasa si yo tengo una base de 50 por 50? Tendrían que hacer esta fórmula por cada número de categorías. O sea, son un montón de datos. ¿De acuerdo? Después, la fórmula dice, esos datos tú los tienes que elevar al cuadrado. El resultado de esto tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, de nueva cuenta, a este dato, que es el resultado de la resta de O menos C, lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Lo vuelvo a hacer para las 6 categorías. Esto elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado y esto elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Yo esto lo estoy haciendo en Excel lo que dice la fórmula. Posteriormente, la siguiente fórmula es todo esto de arriba entre E, que sería entre los datos esperados. Entonces, este es el resultado de arriba, que vengo haciéndolo desde atrás. Nada más lo voy a dividir entre los datos esperados, que son estos que tengo acá. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Y listo. Después de eso, todos estos resultados yo los voy a sumar. ¿Para qué? Para completar otra parte faltante de la operación. Entonces, el valor observado para aquí cuadrada es de 65.508474.6. ¿Qué hago con ese valor? Bueno, yo aquí no lo puse, pero hablábamos que la significancia estadística era de 0.05. Y el alfa está aquí. Tenemos una significancia de 0.05. ¿Vale? Tenemos que calcular los grados de libertad. Si estamos hablando, de nueva cuenta, si estamos hablando de pruebas de si los datos observados se aproximan a los datos esperados, utilizo K-1. Pero si yo estoy hablando de pruebas de independencia, es decir, si el color es independiente del sexo biológico, ocupo columnas -1 por filas -1. ¿Cuántas columnas tenemos? Perdón, 3. Son 3. 1, 2, 3. ¿Cuántas filas tenemos? 2. 3. 1, 2. Estas son las sumas. Aquí le pongo. Pero esas no cuentan como esas no cuentan como variable. Suma y suma. Las variables solo son donde están recabando sus datos, colores y sexo. Entonces, con base en eso, sería 3 menos 1
por 2 menos 1. ¿Sí? ¿Y esto cuánto nos da? Nos da 2 menos 1 por 1 menos... No. Nos da 2 por 1. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da 2. Es decir, que tenemos 2 grados de libertad. ¿De acuerdo? Les digo, depende de la prueba que vayan a utilizar. ¿Es B? Grados de libertad se representa como B y aquí les dije que era bondad de ajuste y este es independencia. Ahora, ya que yo tengo los grados de libertad y la significancia estadística, entonces, ahora sí me voy a la tabla. Si son 2 grados de libertad y 0.5 de significancia estadística, este es el valor de tablas. ¿De acuerdo? Si este es el valor de tablas, ya puedo contrastar. Lo pego como valor y lo pego. ¿Cuál es más grande? ¿65 o 59? Aquí es 59 punto... El de tabla. Este es el valor de tablas y este es el valor calculado. Pues el valor calculado es más grande. Se pone así. Según nuestra regla de decisiones, ¿qué se hace? Se rechaza la... Se rechaza la hipótesis no. Entonces, al menos para este caso, el color sí es dependiente del sexo biológico. ¿Qué color? No lo sabemos. Esa es la única desventaja. Yo sé que el color sí es dependiente del sexo biológico, pero yo no sé qué color. En F de Fisher sí lo sabría. ¿Por qué? Porque tendría que hacer una F de Fisher. Tendría que hacer una F de Fisher rojo si eres hombre o no. Si te gusta el rojo o no. Una F de Fisher si eres hombre o no y te gusta el azul. Una F de Fisher si eres hombre o no o te gusta el amarillo. O sea, tendría que hacer 3 Fs de Fisher. ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas? ¿No? Más o menos. ¿Todo claro? Pues Entonces, como siempre práctica. ¿cómo? Como siempre práctica. Práctica. Para eso van a tener dos prácticas. Su actividad 10 y su proyecto final, solo que en el proyecto final ya no es práctica. ¿Vale? Entonces, ahora, existe otra manera. Sí, existen dos maneras más para calcular esto. La primera de ellas es que voy a copiar estos datos otra vez. Bueno, voy a copiarlos. Cuando hablamos de que las probabilidades no son iguales para todos. Entonces, yo tengo que hacer lo siguiente. Vamos a suponer que yo a los niños, les dije, niños, psicología, los hipnoticé y les dije, niños, escúchenme. ¿Qué les dije? A ustedes solo les va a gustar el azul. Van a odiar el rosa, van a odiar el amarillo, solo les va a gustar el azul. ¿De acuerdo? Cuando sean hombres, solo les va a gustar el azul. Y se los memoricé tanto que ya estoy modificando. Entonces, la probabilidad de que a un hombre le guste el color rojo es del 0.5. Hasta ahí todos estamos bien. ¿Qué probabilidades tengo que poner en los restantes? Tengo que poner... tengo que dividir el 0.5 entre esa probabilidad restante. La probabilidad restante es el 0.5. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque ya tengo 0.5 ocupado. O en otra manera, lo pueden ver también en términos de porcentaje. Como 50% 50%. es igual al 0.5 de probabilidad. ¿Sí? Entonces,
Si yo ya tengo punto 5 ocupado, pues me sobran punto 5. Y me sobran 5 categorías. Entonces, a cada una le toca punto 1 o 10%. Punto 1, punto 1, punto 1, punto 1 y punto 1. ¿Cómo calculo los datos esperados? Dividiendo la N entre las categorías. Ya, perdón. Ahora sí, ¿cómo calculo los datos esperados? En este caso no. ¿Por qué? Porque las probabilidades ya son diferentes. Es decir, cada categoría va a tener elementos diferentes. Multiplico el tamaño de la n por mi probabilidad. Y ahora sí voy a tener datos esperados de acuerdo a las probabilidades. Entonces, sería así. Si se dan cuenta, todos son más de 5, pero este tiene, sus datos esperados son mucho mayores. ¿Por qué? Porque así lo dijo la probabilidad. No, porque aquí se le está asignando mayor probabilidad. Es decir, que esta categoría se espera que tenga más elementos que todos. Y de nueva cuenta, pues ya hacen los procedimientos que correspondan. Y ahora vamos a obtener este valor. 281 y el valor de tabla sigue siendo el mismo, 59.1. Entonces, voy a poner esto es igual a esto. De nueva cuenta, este es mayor. Entonces voy a rechazar el color es independiente del sexo biológico. Sí. Ah, el color es dependiente del sexo biológico. También es cierto. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque ya estoy asignando una probabilidad. Este tipo de probabilidades sobre todo se asumen cuando se tiene la bondad de ajuste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son datos que ya se esperan. Una manera, digo, esto es extra clase y si quieren lo podemos ver en algún tiempo libre que tengan ustedes, que tenga yo y que sean vacaciones. Pero una manera de verlo, ¿ustedes conocen la genética mendeliana? ¿No? La genética mendeliana dice que nosotros vamos a tener caracteres dominantes y recesivos. Con que se presente un carácter dominante, ya lo vamos a tener. Pero para que se presente un carácter recesivo, necesitas que tanto tu papá y tu mamá tengan ese carácter recesivo. Así de manera muy sencilla. Ejemplos de caracteres, los que pueden doblar su dedo hasta por acá. Los que tienen aquí en el cabello hacen como una V de Vegeta, si es que han visto Dragon Ball, así le dicen cabeza de corazón. O en las orejas, si el lóbulo de la oreja está pegado o despegado. Es decir, es recesivo cuando está despegado. Si el color de ojos, también. ¿Por qué si mi mamá tiene ojos claritos y mi papá ojos morenos, o ojos oscuros más bien? ¿Por qué yo tengo ojos oscuros si yo quería tener ojos claritos? A mí, bueno, es de gustos. Eso es la genética mendeliana. ¿A qué va con este tema? Que alguien llamado Gregorio Mendel se dedicó a estudiar estas poblaciones en chícharos. Entonces él estipuló o estructuró el porcentaje de esos caracteres. Es decir, si yo estudio poblaciones o genética de poblaciones, yo puedo hacer bondad de ajuste. Lo observado contra las distribuciones esperadas. A eso les puede ayudar para bondad de ajuste. ¿Sí? Otro ejemplo para calcular los datos esperados. Voy a borrar esto. Y voy a copiar esto. Voy a copiar esto. Ese es cuando ya tiene un valor de probabilidad, ¿verdad? Sí, O sea, al tercero, sí, cuando ya tienes un valor de probabilidad que puede estar modificando los elementos. Tenía otro archivo, pero no sé dónde lo dejé. Es este. Sí, es este.
¿Qué pasa? Por eso les digo, lo pueden hacer manualmente y está súper bien. Los felicito, los bendigo, o lo que quieran. Pero ¿qué pasa cuando tenemos muchas variables, como este caso? Variables que son, ¿será posible que el gusto por el género musical es independiente de la delegación donde vivan? Esta base de datos la desarrollé con estudiantes de la GAM y solo no son nada estadísticos, son datos inventados. Porque, por ejemplo, les decía, ellos me decían que en NESA escuchaban 600, que escuchaban solo música clásica. No lo sé, puede ser que sí, no lo sé. ¿Vale? Entonces, son datos aleatorios. Hay dos maneras de hacer este tipo de datos. La primera de ellas es igual cuando asumimos, o sea, aquí ya son tres maneras. Cuando asumimos, las primeras dos que vimos, que es exactamente lo mismo que esto, o sea, no lo voy a cambiar. La segunda manera, cuando tú ya tienes una probabilidad que está modificando tu categoría. O esta tercera manera, cuando quieres calcular los datos esperados de una manera mucho más formal. ¿Cómo se hace? Se calculan los datos esperados con base en los datos observados. ¿A qué me refiero? En este primer caso fue con base en las categorías. Si tenemos 6 categorías, todas las categorías van a tener la misma probabilidad. Hasta ahí vamos bien. Pero también puede ser que a las categorías yo les asigne un valor. Entonces ahí también ya tendría que modificar. Pero en este caso no. En este caso es, ok, yo observé esto y a partir de esta observación, ¿cómo sería mi dato esperado? Es decir, si yo no tengo antecedentes de nada. Si no tengo antecedentes que las categorías se comportan igual o si una categoría tiene más probabilidad que otra. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Bueno, depende de la perspectiva. Por tu categoría, vas a hacer la multiplicación de el total de la fila por el total de la columna. Y el resultado de esa multiplicación lo vas a dividir entre el total del tamaño de tu n. Es decir, que mi dato esperado para Banda e Iztapalapa serían de 36.56, con base en los datos observados. Y esto lo tendrían que hacer para cada una, miren. El total de este entre el total de este, el total de este entre el total de este, perdón, el total de este por el total de este entre este, y así nunca se van a repetir los datos. ¿Por qué? Porque son datos diferentes. Ahora, si yo quiero hablar de esta categoría, sería, por ejemplo, esto. ¿Sí lo ven? Entonces, a eso, recuerden, tenemos tres maneras de calcular los datos esperados. La primera es cuando asumimos que todos los datos tienen las mismas probabilidades. Eso nos lo dicen nuestros antecedentes. La segunda, cuando las probabilidades modifican nuestros datos. Es decir, que ya hay alguien que le está dando tendencia. Por ejemplo, el caso anterior que yo le metí a los niños que les iba a gustar el rojo. Y el tercer caso es cuando no tenemos nada de información sobre eso y los datos esperados los tenemos que calcular a partir de los observados. ¿De acuerdo? Haces estas operaciones que sería multiplicar el total de la columna por el total de la fila entre el total de la n. Y ya después hacen exactamente el mismo procedimiento. O menos c, el resultado de o menos c al cuadrado. Miren, aquí está, se los muestro. O menos c observado menos el esperado, después lo elevo al cuadrado y después lo divido entre el dato esperado y al final lo divido, hago la suma de todos, que sería esta, y lo comparo con el valor de tablas. ¿Sí? ¿Dudas? Ahora, si ustedes hacen una base de datos así, de maravilla, ya pueden resolver todo, nada más van cambiando los valores. Si por ejemplo yo le pongo 30, si yo le pongo 50, automáticamente se cambian mis valores. ¿Sí? Entonces, si hacen esta base de datos bien para
El proyecto final ya nada más sería sustituir sus valores y cambiar sus categorías. ¿En qué sentido? Que si van a haber independencia entre las preguntas, aquí puede ser pregunta 1. ¿De qué delegación? No, pregunta 1, ¿de qué delegación eres? Y la pregunta 2, ¿te afectó la infodemia? Entonces ya pueden decir, el efecto de la infodemia es independiente de la delegación que vivas. Y el resultado te dice que no, que es dependiente. Entonces, mi discusión es, ¿por qué obtuve ese resultado? Ah, bueno, sí, probablemente sea porque en la Gustavo Amadero, ejemplificando, no hay medios de comunicación o no hay internet y por eso les llega otra información. ¿Vale? Esa es una discusión. Lo comparan con la literatura. ¿Sí? En la actividad 10 les quedé que por cada 2 personas iban a hacer un ejercicio, excepto si eran 2 personas. Es decir, si el equipo solo son de 2 personas, tienen que entregar 2 pruebas de hipótesis. Si el equipo son de 4 personas, tienen que entregar 2 pruebas de hipótesis. Si el equipo son de 6 personas, tienen que entregar 3 pruebas de hipótesis. Y si el equipo lo hacen con todo el grupo, o sea, 8 personas, son 4 pruebas de hipótesis. Pero de entrada tiene que ser una F de Fisher y una G cuadrada. Y en G cuadrada pueden hacer independencia, bondad de ajuste u homogeneidad. O solo pueden hacer prueba de independencia o bondad de ajuste, cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Si hacen bondad de ajuste, tienen que ponerme cuáles son las distribuciones esperadas. Y esas distribuciones ya son datos esperados, que tienen que estar reportados en las bases de datos en Internet, en Google. Y nada más para acabar, pueden utilizar los datos de la tabla 7. No les completan 50 datos, pero ustedes les pueden agregar. ¿De acuerdo? O sea, inventando. Solo con fines pedagógicos educativos. ¿Vale? En sus encuestas no lo pueden hacer. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Esta clase se la subo al rato o se la subo a más tardar mañana para que la consulten de todas maneras. Entonces, si no hay dudas, pues nos estamos viendo el otro jueves, chicos. De todas Vale, maneras, sí está cualquier bien. duda por Gracias. correo. Que tengan buen día, chicos. Gracias. Gracias, profesor. También tenga buen Gracias, día. profesor. Buen día. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.